Exacto. Sí, y la cantidad de millones que se mueven y que se ganan desde los mundiales, o sea, desde que partió el mundial, los mundiales masculinos en 1930, los femeninos en el año 91, todo lo que se desembolsa en torno a eso y lo mucho que gana la FIFA, porque recordemos también que es el país organizador, es el que más lucas pone en toda esa organización. Y de hecho hemos visto hasta protestas, por ejemplo, en Brasil, donde la gente dice, pero a ver, nuestro país está gastando demasiado en organizar este evento deportivo, siendo que hay otras necesidades también, mientras la FIFA se sigue llevando todas las ganancias de todo eso. Además que también existe toda una pelea, una pelea de por qué país a qué país se le asigna en el fondo la oportunidad de organizar el mundial, porque eso también trae un montón de beneficios para el país, como por ejemplo, no sé, mucho más turismo, mucho más visibilidad, el ingreso de las marcas, entonces es un todo. Pero sin ir más lejos, lo que pasó acá en Chile el año 62. El año 62 nosotros veníamos saliendo de un tremendo terremoto y efectivamente estaba en cuestionamiento, a pesar de que el Mundial del 62 es reconocido como el último mundial amateur a nivel mundial, el que hicimos acá en Chile. Mucho estaba el cuestionamiento de cómo vamos a designar los recursos. ¿Vamos a reconstruir parte de nuestro país que está en el suelo o efectivamente vamos a dar chance de construir más estadios? Fue una polémica en su minuto bastante importante, Salpate. Absolutamente. Bueno, volvemos a retomar un poco lo que tiene que ver el FIFA Gate y me extraña lo tremendamente bien informados que son ustedes. Apuesto que ustedes no son tan buenos para ver los partidos, pero estos temas que pasan detrás de la cancha son los que más les interesa. Eso nos interesa. Absolutamente. Bueno, hay que seguir diciendo, hablamos sobre la venta ilegal de entrada. Ojo que la justicia suiza anunció en su momento la apertura de una investigación contra Blatter, entonces, con Platini. Oye, y con todos los mandamases históricos, obviamente, de la FIFA. Ojo, que el narrador, de cierta manera, que estaba a cargo, obviamente, de Julio Humberto Grondona, también estuvo en el centro de la investigación como el co-conspirador número 1 y que era, de alguna manera, como el rey que iba dejando sus distintos legados, así como ya, que era mi mano derecha, mi mano izquierda, la pata, la uña, todo lo demás, para que todos quedaran completamente mojados. Oye, en simultáneo, y esto de cierta manera, pese a las investigaciones, es algo que sigue corriendo, pese a los escándalos, que ya claramente no tiene ningún asidero, que es la investigación por pedido de la propia FIFA por supuestas irregularidades ocurridas en torno a la elección de sedes para los mundiales 2018, que ahí creo que tiraron las manos como nunca, y el 2022, Rusia y Qatar, porque se llevó a cabo en mayo del 2011 en Zurich, que ahí fue fue la última cola que alcanzaron a meter, y como digo, eso sigue completamente corriendo. Ojo, en total, para que entendamos estos números, en el FIFA Gate hay 39 personas bajo investigación. Otras 3 ya fallecieron, hoja que incluso incluye un suicidio esto, a propósito de haberse pillado, de las cuales 22 se declararon, dijeron, ¿sabéis qué? Ya, entre toda la evidencia, me declaro completamente culpable. Acusados de 92 delitos, además de aceptar, afírmense, la pregunta del millón. ¿De cuánto estamos hablando? Más de 200 millones de dólares en puro soborno. Te pasaste, así, pero ya verás la cantidad. Es tremendo. Es tremendo y es tan tremendo que me parece poco la cifra de personas que están siendo investigadas. Porque efectivamente acá no es que exista un involucrado por país, una persona probablemente puede ser la cabecilla, pero para estar involucrado en esto que se empezó, como tú bien decías, el 2011, pero que se habla de que se está investigando fraude desde el año 1991, hay muchas más personas involucradas. Yo creo que acá solamente, no sé si lo compartís, Monty, estamos siendo testigos de la punta del iceberg. Estamos viendo efectivamente a los más poderosos que están dando la cara, pero ellos tienen una serie de séquitos que también le ayudaban a generar los negocios, a traspasar el dinerito de aquí a allá. O sea, la serie hay muchos aspectos, y sabemos que hay ficción y que hay realidad, pero hay muchos aspectos que retrata por lo menos mitología en cuanto al fraude y al cohecho que tenemos hace años en el mundo del fútbol. Absolutamente. Sí, yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Esto destapó una olla de grillos. Yo creo que todavía hay mucho por seguir descubriendo,
De hecho, no deja de llamar la atención que haya sido Estados Unidos quien inicie toda esta investigación, porque yo no sé si tenga relación o no, la verdad, los entendidos del fútbol quizás manejen mejor esta información, pero Estados Unidos pierde el Mundial del 2022 como país sede organizador. Por lo tanto, desde ahí también nace esta suspicacia de decir, a ver, aquí no se están respetando las reglas del juego. Entonces ellos encienden las alarmas en torno a precisamente lo que tú denunciabas, Alfate, que tiene que ver con cómo le dan un mundial ya a Rusia por último, pero a Qatar. Entonces eso es demasiado raro, un país donde no hay fútbol, un país donde, a ver, tú vas a hacer un mundial en junio donde hay 50 grados de calor, por lo tanto también ahí tuvieron que mover la fecha, otras cosas que no se entienden. Y otra cosa importante es que Estados Unidos tiene jurisdicción precisamente para investigar este caso, porque todas esas platas que tú decías, Michael, fueron usadas a través del sistema bancario estadounidense, y también se usaron los aeropuertos para trasladar estos dineros, como tú decías, Michael, en estos maletines de cuero, en esta cosa bien como de película. Entonces, claro, no por nada también está Estados Unidos metidos en esto, sí. Absolutamente, eran súper honderos porque les gustaba, yo creo, esta idea donde se sentían ellos como los reyes del mundo, y que podían hacer sus maldades con un poco de picardía, en donde se explicaban anecdóticamente cómo lograron ingresar platas de acá para allá. De hecho, en el tema de Qatar, yo encuentro que eso es una brutalidad, porque es como cuando todos se quedan mirando, fanáticos y no fanáticos del fútbol dicen, esto ya es la ridiculez máxima. De hecho, eso generó la detención del expresidente, obviamente, de la UEFA, que es el francés que recién mencionábamos, Michel Platini, por la supuesta, pero bueno, ya, vinculación con la irregularidad, y que finalmente terminaron dándole la adjudicación para Qatar en la sede del Mundial 2022. Y ojo, ¿cómo se hicieron los estadios? De hecho, no se puede jugar al aire libre, el calor es insoportable, o sea, correr 90 minutos, digamos, o sea, nadie aguanta. Entonces estaban con esta idea de, por ahí creo que lavaban plata con estadios cerrados que eran como refrigeradores, en donde cada persona en su asiento decía qué temperatura quería sentir y todo lo demás. Y ojo, mucha gente murió en la construcción de estos estadios. Oye, y se hablaba clase de esclavitud. Era como que hicieron un negocio que esto se tiene que destapar redondito. Es como que Qatar obviamente no tenía la noción de hacer estadio. Entonces dicen, oye, y ustedes saben, y como que ahí la FIFA le hizo un vínculo y dijo, oye, nosotros también, entre los negocios que acabamos de hacer, tenemos mano de obra barata. De esclavos se hablaba, de gente que murió en la construcción, así como con los sistemas de seguridad mínimo. O sea, hay sangre, con manos ensangrentadas se viene ese mundial de fútbol, que ya es una estafa, ya es una coima, es una cantidad de muertes por las personas que construyeron los estadios, y por donde se lo mire es una ridiculez. Aparte que es impagable ir para allá, digamos, ir al mundial, por último cuando nos queda cerquita, Sudamérica, países futboleros, pero Qatar es un absurdo, no tiene nada que ver. Es un absurdo para la pasión, pero no es un absurdo para el negociado, efectivamente. Y ahí pasa a ser una burla con los hinchas, una burla con personas que efectivamente, y ojo, acá yo quiero ser súper claro, no estamos hablando de los futbolistas, no estamos hablando de los jugadores. Yo personalmente creo que varios sí conocen el negociado y se hacen los calladitos, sobre todo los que van a negociar los premios y a encerrarse a la oficina de los presidentes de las asociaciones de fútbol de distintos países. Pero el grueso de los futbolistas efectivamente juega por mucha pasión, y esa pasión les lleva este dinero. Acá estamos hablando de personas que son solamente negociantes. O sea, la forma, ¿qué más claro que la forma en que llegó Jadwe? Ya les decía que a la Calera no sabemos cómo llegó, pero cómo llegó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de acá de Chile, cómo llegó a ser el presidente, y eso lo retrata de forma magnífica y muy real la serie. En el fondo, él llega por un negociado, porque necesitaban una cara, necesitaban a un presidente, un club chiquitito que no metiera ruido, que no tuviera manchados antecedentes, para poder manejarlo de la forma en que quería la administración, que en un principio iba a ser con Jorge Segovia, pero que por temas legales, o más bien vinculantes con la Universidad SEC, no pudo ser el presidente con su directorio. Entonces necesitaban un títere. Ahí hay un negociado, y es un ejemplo mínimo de cómo se mueve todo, desde la creación de los grupos, que también lo muestra la serie, a pesar de que no está confirmado, hasta las sedes de los países. Salfate, perdón. Hay algo que no es menor que dijo la Monte hace un rato, cuando finalmente esto le pega, pero en las canillas, a el deporte y el negocio espectáculo que Estados Unidos bien sabe hacer,
y ven que hay coima, que están investigando esto del 2011, que viene del 90, arrastrándose, digamos, todas estas estafas financieras en relación al espectáculo del fútbol. Y lo que la Monti dice es que es finalmente muy interesante, porque luego de Qatar pareciera que acá se arregló. Y bueno, yo no sé si los gringos se van a investigar a sí mismos, pero el Mundial va a ser a la par Canadá, Estados Unidos, México 2026. O sea, pasa a la completitud de Norteamérica. México, Estados Unidos, Canadá, y donde ahí es como la primera enjuague o la primera lavada de que obviamente se generó a partir, digamos, de toda esta investigación.